regiones suprasensibles de la gran madre naturaleza. Desgraciadamente la gente anda en el ultra con la conciencia dormida. La clarividencia positiva solo la poseen aquellas almas que viven despiertas en los mundos suprasensibles. Realmente, aquellos que poseen conciencia continua, sea que su cuerpo físico esté despierto o dormido, ellos siempre están en estado de vigilia, son clarividentes positivos, poseen conciencia continua. Toda auténtica investigación endotérica y esotérica, parte de ese estado de perfecta vigilancia. Es necesario que el soñador despierte en los mundos internos, antes de convertirse en un investigador competente de los mundos superiores. Los médium del espiritismo o espiritualismo, no sirven para investigar en los mundos superiores, porque tienen dislocado el cuerpo mental. Los médium están realmente desequilibrados, y toda investigación que intenten hacer en los mundos superiores, resulta un fracaso. Los estados psicopáticos de los médium, la sugestión compulsiva y patológica a que están predispuestos, los paroxismos epileptoides durante el trance, y la obsesión psíquica, convierten a los médium en individuos fantaseadores, anormales, y mentalmente desequilibrados. Para investigar en los mundos superiores, se necesita el pensamiento lógico y el concepto exacto. Toda visión verdaderamente positiva, debe estar totalmente corroborada por los hechos concretos del mundo físico. La verdad no se aleja de la naturaleza humana. Si lo que consideramos verdad, se aparta de la naturaleza humana, entonces no puede ser verdad. El clarividente, si no es un santo, por lo menos debe ser un perfecto caballero. Conocimos el caso de un clarividente paranoico, que calumnió a una virtuosa madre de familia, acusándola públicamente, y señalándola como adúltera, hechicera, etcétera, etcétera. Esa pobre madre inocente y virtuosa, fue encarnizada públicamente por el clarividente paranoico. Conocimos también el caso de un clarividente neurastenoide, que calumnió y amenazó de muerte a un honrado y virtuoso ciudadano, señalándolo como hechicero, y atribuyéndole diabólicos poderes. Conocimos a un clarividente esquizofrénico, que reaccionó instantáneamente contra un honrado ciudadano, acusándole de que le estaba quitando la mujer, dizque porque así lo había visto clarividentemente. Si ese clarividente hubiera sido un neurastenoide, podía haber asesinado al caballero. Si hubiera sido un paranoico, habría estudiado y planeado un asesinato bien hecho. Si hubiera sido un oligofrénico, hubiera matado a puñaladas o a bala al honrado caballero que jamás en su vida había pensado en quitarle la señora al clarividente. Si el clarividente hubiera elevado su queja ante los tribunales, los jueces lo habrían declarado libre de faltas, de méritos. Para sentenciar a alguien, se necesita que se compruebe el cuerpo del delito, y la responsabilidad del acusado. La mayor parte de los clarividentes, podrían ser procesados por calumnia y difamación de honor, injurias y amenazas. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, es la justificación del cuerpo del delito. Si no se justifica el cuerpo del delito en ninguna de las formas establecidas por los códigos de procedimientos penales, el acusado es inocente. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. La verdad no se aleja de la naturaleza humana. Si lo que consideramos verdad se aparta de la naturaleza humana, entonces no es verdad. El Cristo dijo: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os volverán a medir. Capítulo 7, Mateo. El clarividente debe ser rigurosamente analítico, altamente intelectual, y estrictamente científico. El peor enemigo del clarividente es la ignorancia. El clarividente debe aprender a ver en ausencia del yo, del mí mismo. Ver sin juzgar. Capítulo 18. El yo psicobiotipológico. La mente está embotellada en el yo. Toda reacción situacional de la mente, es el resultado del yo psicobiotipológico. Toda percepción, pasa de los sentidos a la mente. El yo, traduce todas las informaciones recogidas por la mente, a su propio idioma de prejuicios, deseos, temores, recuerdos, preconceptos, malicia de cierto género, fanatismo, odio, envidia, celos, pasiones, etcétera, etcétera.
El clarividente tiene siempre un mal secretario, del cual necesita libertarse. Ese secretado es el yo, el mí mismo, el ego. El yo del clarividente atrapa todas las representaciones suprasensibles que llegan a la mente, y las interpreta de acuerdo con sus prejuicios, odios, celos, desconfianza, malicia de cierto género, pasiones, recuerdos, orgullo, soberbia, envidia, etcétera, etcétera. Las reacciones subsiguientes del clarividente vienen a ser el resultado de su propio yo psicobiotipológico. El clarividente paranoico es orgulloso, gusta estar aislado del pueblo, solo se trata con algunos pocos, es muy inteligente, astuto, desconfiado, se siente infalible, se cree a sí mismo un gran maestro, piensa que puede dominar el mundo, no le admite razones a nadie, solo él es sabio, grande y poderoso. Esta clase de clarividentes, cuando reaccionan con odio, malicia, desconfianza, etcétera, etcétera, pueden llegar hasta planear fríamente un asesinato intelectual. El clarividente neurastenoide es de doble personalidad, tan pronto está haciendo oración y predicando cosas inefables, como insultando o hablando de pistolas, puñales, guerra, videncia, etcétera, etcétera. Esta clase de clarividentes, ante una representación desagradable, reacciona calumniando, insultando, matando, etc. Cuando una de sus personalidades se siente acomplejada, o humillada, pide perdón, y habla con devoción para nivelarse. Logrado su propósito, entonces la otra personalidad reacciona con orgullo, ira, soberbia, violencia, traición, etc. Un análisis de fondo nos lleva a la conclusión de que Judas Iscariote era un neurastenoide. Judas era de doble personalidad, tan pronto sigue al maestro, como está contra el maestro, besa al maestro, y luego lo entrega, se arrepiente, y por último se suicida. Ese es el tipo neurastenoide. En el Cristo, no existe el yo, el mí mismo. Cristo no reacciona ante las calumnias, bofetadas, burlas, amenazas, látigo, etcétera, etcétera. Cristo asombra por su terrible serenidad. Cristo crucificado, solo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el Cristo no existe el yo, y por ello no reacciona, ni juzga a nadie. Cristo es un perfecto clarividente, que sabe ver con comprensión, sin juzgar, sin traducir, porque no tiene yo. Cristo es el clarividente que ve, comprende y sabe. Cristo es el Espíritu universal de vida, encarnado en Jesús de Nazaret. El clarividente necesita aprender a contemplar las representaciones internas, en ausencia del yo. Ver sin juzgar, sin traducir, sin preconceptos, sin fanatismos, sin pasión, etc. El clarividente debe ser altamente comprensivo. Un clarividente esquizofrénico, con sus reacciones violentas instantáneas y terribles, puede caer en los peores delitos al reaccionar contra una representación desagradable. Un clarividente esquizoide hipersensible, es por lo común triste, melancólico, autoconcentrado, introspectivo. Posee ideas melancólicas, se cansa con todo trabajo intelectual, etcétera, etcétera. El clarividente esquizoide, si no es rigurosamente analítico, puede reaccionar ante una representación desagradable, matando a otro y suicidándose luego. Un clarividente masoquista, goza azotándose a sí mismo, en presencia de las representaciones místicas, o haciendo terribles penitencias hasta morir. La clarividencia exige pensamiento lógico y concepto exacto. Para ser clarividente ejercitado, se necesita equilibrio mental perfecto. Un clarividente con algún trauma psíquico puede sufrir serios trastornos mentales, y crear inconscientemente en el mundo mental, imágenes fatales. Cuando el clarividente mentalmente trastornado, contempla sus propias creaciones suprasensibles, puede recibir el shock nervioso emotivo, o el ímpetu vertiginoso, un raptus de emoción imprevista y aguda, que lo lleva exactamente al abismo del delito. El trauma psíquico, es el resultado de una gran pena moral, o de un tremendo susto, la pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera. El clarividente sadista masoquista, ha llegado a tal estado de perversión sexual, que fácilmente se convierte en un asesino místico erótico.
El clarividente sadista masoquista, ama las dulces maldades, y cae en los cultos fálicos más sangrientos. Las misas negras de la Edad Media, con mujeres desnudas sobre el altar, y asesinato de niños inocentes, son vivos ejemplos de este género de clarividencia tenebrosa y fatal. Los sacrificios humanos de todos los tiempos, y de todas las religiones, son el resultado de la clarividencia sadista masoquista. La bárbara costumbre de asesinar personas en el altar, para el ritual litúrgico, es un vivo ejemplo de lo que es la clarividencia de tipo sadista masoquista. En el siglo XV, se celebraba la misa negra con sacrificios humanos, en muchos castillos medievales. El mariscal, Gil de Retz, en Tifanges, Francia, tenía en su castillo, una iglesia cuyo sacerdote celebraba la misa negra. Retz fue acusado de haber asesinado 200 niños en sus misas negras. Catalina de Médicis, también hacía celebrar misas negras con sacrificios de niños inocentes. El aquelarre con sus misas negras y su brujería, rivalizaban con los sacerdotes del Santo Oficio de la Inquisición católica, es el asesinato de niños inocentes. Esa es la clarividencia sadista masoquista criminal, y terriblemente perversa. Solo decapitando, y disolviendo tal yo psicobiotipológico que llevamos dentro, podemos ser clarividentes perfectos. 2. Capítulo 19. La mente humana. El cerebro tiene 5 partes fundamentales. Primera, el encéfalo. Segunda, el cerebelo. Tercera, el cerebro medio. Cuarta, la médula oblongada, o cerebro medio oblongo. Quinta, el pons varolii, o puente. Aquellos que dicen que el encéfalo gobierna a la inteligencia, memoria, voluntad, etc., realmente desconocen la existencia del cuerpo mental. Esas personas deben estudiar los 6 volúmenes de la doctrina secreta, escrita por Elena Petronila Blavatsky. El cerebro está hecho para elaborar el pensamiento, pero no es el pensamiento. El cerebro es un instrumento de la mente, pero no es la mente. Debemos distinguir entre cerebro y mente. Debemos estudiar las íntimas relaciones del cerebro con la mente. En precedentes capítulos, hablamos del cuerpo astral. Entonces dijimos, que dentro del astral está la mente, y los principios anímicos y espirituales del hombre. La mente es un cuerpo sutil maravilloso, que tiene su ultrafisiología y ultrapatología, en íntima relación con el sistema nervioso cerebroespinal, y el cerebro. El pensamiento es una función del cuerpo mental. El hombre puede pensar sin cerebro físico, en forma independiente de la materia cerebral. Esto ya está demostrado en los laboratorios científicos, donde se logró materializar a entidades desencarnadas. Estamos hablando de hechos concretos ya demostrados. Si el lector no ha leído nada sobre las materializaciones de Katy King, con ayuda de las medium de la materialización, señoritas Fox, en el laboratorio de William Croes, eso ya no es culpa nuestra. El hecho concreto, es que el astral de la difunta Katy King, estuvo materializándose por 3 años consecutivos en un laboratorio científico. Entonces los científicos vieron, oyeron, palparon, etcétera, etcétera. Esa entidad, se dejó someter a toda clase de experimentos. Allí no hubo fraudes, porque los científicos controlaron totalmente hasta la más mínima posibilidad de fraude. A los 3 años de experimentos, Katy King se desmaterializó lentamente, en presencia de las cámaras fotográficas, y dejó a los hombres de ciencia, un bucle de cabello materializado, como última prueba de la realidad de su materialización. Estamos hablando pues, con hechos demostrados. El encéfalo, está gobernado por la mente, pero la mente no está gobernada por el encéfalo. El encéfalo es el instrumento de las emociones y de la conciencia, pero no produce emociones ni conciencia. Lo que es lógico, no puede ser refutado por la ignorancia. Lógica es lógica. Los que afirman que el cerebro produce pensamiento, emoción y conciencia, son ignorantes, porque no han estudiado el cuerpo mental. Con base en la ignorancia, no se puede refutar. Es necesario que los ignorantes estudien. Los 12 pares de nervios craneanos, nos están demostrando el principio hermético que dice, tal como es arriba, es abajo.
Si arriba existe un zodíaco con 12 constelaciones, aquí abajo, existe el zodíaco hombre, con sus 12 pares de nervios craneanos. Cada par de nervios, controla alguna región del cuerpo. Los 12 pares de nervios, controlan todas las 12 pares del zodíaco hombre.